enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Amén. La palabra del Señor dice en el versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel es para salvación. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros oramos, verdad? Oramos por la bendición a la familia, por la bendición al pueblo, por la bendición a Chile. ¿Cuántas veces nosotros oramos por las bendiciones, el Señor protege, el Señor? ¿Cuántas veces hacemos esas oraciones? Pero ¿cuántas veces oramos por la salvación de una nación? ¿Cuántas veces nosotros estamos clamando por la salvación del Señor en la vida de nuestra familia? ¿Cuántas veces se han preguntado ustedes cuántas veces nosotros pedimos a Dios? Dios bendice, Dios sana. Pero imagínense, hermanos, este pueblo, Israel, un pueblo escogido por Dios. Y Pablo dice que él oraba por esta nación para salvación. Amén. Y Pablo decía: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero ¿por qué para salvación si él era el pueblo escogido por Dios? Porque, hermanos, nosotros solamente tenemos salvación por medio de alguien, y ese alguien es Jesucristo. Y el pueblo de Israel le costaba, y el pueblo de Israel negaba, ¿verdad?, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Solamente por medio de Cristo nosotros tenemos salvación. No hay nadie más en la tierra, en los cielos, o debajo de los cielos, o debajo de la tierra, en quien nosotros podamos ser salvos, solamente en el Señor. Y cada nación, hermano, cada pueblo, cada tribu, cada lengua, cada familia tiene que depender del Señor para ser salvo. El pueblo o aquella persona que no conozca a Jesucristo tampoco conoce a Dios. Porque dice el Señor que todas las cosas Él las dio, ¿verdad? El Padre se las dio al Hijo. Y solamente por medio del Señor hay salvación. Y a pesar de que este era un pueblo, no comprendía ellos que solamente por el medio del Señor podían ser salvos. Aunque era un pueblo que decía amar a Dios, aunque era un pueblo que decía que conocía la ley de Dios, aunque era un pueblo que hacían cosas y decían que lo hacían en el nombre del Señor. Pero Pablo decía: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. ¿Cuántas veces, hermano, te has encontrado orando por la salvación de tu familia? ¿Cuántas veces te has encargado de predicarle a tu familia para salvación? Porque es muy fácil hablarle de las bendiciones de Dios. Y todo el mundo quiere aceptar la bendición de Dios. Y todo el mundo, cuando le hablamos, ten fe, ten confianza en el Señor, y todo el mundo: sí, yo creo en Dios. Pero cuando le decimos: arrepiéntete para salvación, cuando le decimos: mira, quiero presentarte al único que puede salvar tu vida, es Jesucristo. ¿Cuántas veces nos encontramos en una disyuntiva con eso? Cuando la gente no quiere aceptar a Cristo para salvación. Amén. Y dice la palabra en el versículo 2, dice: porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Amén. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo era Saulo todavía? Y él lo dice, ¿verdad? En Filipenses 3 más o menos dice que él, cuando hace
una descripción de sí mismo y él dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque él fue instruido a los pies de Gamaliel. Él fue un hombre que conocía la ley de Dios, que él tenía celo, pero no era un celo verdaderamente que podría llevarlo a él a buscar el bien de un pueblo, sino todo lo contrario. Y el pueblo de Israel era así. Era un pueblo celoso de Dios, pero lamentablemente ellos no lo tenían conforme a ciencia, es decir, conforme al conocimiento de Dios. Ellos conocían la ley de Dios, pero la ignoraban, dice. En el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En un principio yo les decía, hermanos, que solamente, hermanos, solamente conociendo la palabra de Dios, conocemos a Dios. Pero hay una gran diferencia, conocer que obedecer. Porque el pueblo conocía, el pueblo de Israel conocía, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero ellos procuraban establecer la suya propia. Tomando la ley de Moisés, que hacían ellos, la adaptaban para ellos conforme a lo que ellos querían, conforme a lo que ellos pensaban que estaba bien. Pero no era así como Dios le había dado la ley a Moisés. ¿Y qué dice el versículo 4? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer a Cristo abajo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Amén. Porque toda la justicia, hermano, porque dice el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hay una ley que Dios le dio a Moisés, que le dio al pueblo, pero hoy en día, ¿por qué ley se tienen que regir ellos? ¿Por la ley de la justicia o por la ley de la fe? ¿Por la ley que le fue dada a Moisés o por la ley que el Señor dice? Que el fin de la ley es Cristo. Solamente, como le decía en un principio, por medio de Cristo nosotros tenemos salvación. Por medio de Jesucristo todo el pueblo, todo el mundo que cree es salvo solamente por medio de Él. Nadie puede acceder a Dios si no es por medio de Jesucristo. Amén. Y dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer a Cristo abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mire, hermano, el Señor ya vino. El Señor vino por primera vez hace más de 2000 años. Él vino a hacer cumplir, ¿verdad?, esa justicia que Dios habla en su palabra. Él no vino a abrogar esa ley, sino dice que Él vino a cumplirla. Porque desde el principio se habla del Señor. Amén. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia o la Escritura habla de Jesús. Amén. Habla como el siervo sufriente, habla el que iba a venir a salvar a su pueblo. Pero esto no entendían los israelitas, y ellos solamente se quedaban con la ley de Moisés, pero solamente como mandamiento, a lo cual, como les decía, ellos solamente la usaban para su conveniencia, o para lo que a ellos les convenía, o para lo que ellos creían que estaba bien, pero no entendían que el fin de la ley, como dice acá, era Cristo, y es Cristo. Amén. Nosotros por los mandamientos que el Señor nos da, les dice, ¿verdad?, ser salvo. Tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Solamente por medio de Cristo. ¿Le puedo pedir un favor a alguien? ¿Puede apagar la estufa? Hace mucho calor acá arriba y me estoy derritiendo. Amén. Dice acá: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién va a subir al cielo? Si el Señor ya vino una vez. El Señor va a venir por segunda vez, pero ya para emitir su juicio. Nadie puede subir a los cielos, hermano.
Y tampoco puede pensar alguien que puede bajar, ¿verdad?, al abismo, como dice acá el versículo 7. Descender al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de los muertos, y Cristo ya resucitó. El Señor vino a la tierra, murió por nuestros pecados y resucitó. Amén. Hoy en día muchos creen que Cristo está en una cruz. ¿Y cómo ellos creen en el Señor al mirar a alguien clavado en la cruz? Pero Cristo dice que Él murió y resucitó. Su palabra lo dice, que Él murió y resucitó al tercer día. Ya nadie puede pensar que puede bajar al abismo y hacer resucitar a Cristo si Él ya resucitó. Pero también esto tenemos que creerlo. Esto es para aquel que cree, porque hay mucha gente que no lo cree, hermanos. No cree que es así. De hecho, yo si le contara, por ejemplo, yo tengo mi propia familia que no cree que Cristo ha venido a la tierra, o cree que ha venido a la tierra como un ángel y no como Señor y Salvador. ¿Y saben esto, hermanos? A pesar de que alguna vez pisaron una iglesia evangélica. A pesar de eso, a pesar de que alguna vez caminaron, lo ven a Cristo como un ángel o lo ven a un Cristo crucificado todavía. Imagínense, hermanos, cuán errados están. Amén. Y dice, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti, cerca nuestro. Cerca de cada uno está la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo tú la tomas a la palabra de Dios? Tenemos esa libertad en Cristo nosotros, hermanos, de poder tener la palabra del Señor en nuestra vida, cerca de nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Cuánto atesoras la palabra de Dios? ¿Cuánto guardas la palabra de Dios, hermano? ¿Cuál es el valor que tú le das a la palabra de Dios? Amén. Pregúntese esto. Y esta es la palabra de fe que predica. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que tú le hablaste a alguien del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le has confesado a alguien? Amén, que Jesús es el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se acercó y te miró y te dijo eres diferente? Y le dijiste, porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cuándo fue la última, hermano? Porque dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Ahora la pregunta es, ¿crees realmente en Cristo? ¿Cómo crees en Cristo? ¿Por qué crees en Cristo? Hermanos, yo soy un testimonio vivo de que Cristo es verdad. Yo creo que Dios le levantó de los muertos porque su palabra me ha revelado que Dios le levantó de los muertos. ¿Cuánto crees tú en Cristo? Para ser salvos tenemos que creer. Pero hermano, no solamente decirlo, no solamente decirlo cuando conviene, sino en todo tiempo. En todo tiempo debemos creer en el Señor. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que tú confieses, lo que tú declares de Jesucristo, otros pueden ser salvos. Podemos ser salvos si creemos, pero también hay quienes necesitan escuchar de tu boca para que también sean salvos, para que conozcan la verdad, como dijo Jesús, o como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará salvos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
No que no vayamos a pasar burla, hermano. No que nosotros no se burlen de nosotros como cristianos, cuando nos dicen canuto, cuando nos dicen de todo. Pero el que cree en el Señor no será avergonzado. Debemos estar preparados para que un día, cuando venga el Señor, dice su palabra que no nos alejemos avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Porque nosotros, hermanos, si creemos en Él, no vamos a ser avergonzados, sino que vamos a estar con Él. Pero también está, hermanos, el hecho de que muchas veces la gente se avergüenza de ser cristiana. ¿Sabían ustedes? Que hay gente que realmente se avergüenza de ser cristiana. Hay gente que tapa, ¿verdad?, la verdad de Dios por no confesar o por no declarar o por muchas veces, hermanos, aceptar la ley del hombre y no obedecer a la palabra de Dios. Eso es avergonzarse. Y un día el Señor le dará su pago conforme a lo que haga en su vida en esta tierra. Por eso, hermanos, si nosotros creemos en el Señor, no vamos a ser avergonzados, porque un día el Señor va a venir con nosotros. Dice la palabra: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. A mí me gusta mucho la palabra que dice que el Señor no hace acepción de personas. Y eso lo dijo Pedro, ¿verdad? Cuando fue llamado por Cornelio, cuando se fueron unos hombres y el Señor le dijo a Pedro que fuera con Cornelio, y él dice: ahora realmente entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Dice el Señor que no hay diferencia entre judíos y griegos, no hay diferencia ni siquiera entre los gentiles y el Señor y los judíos, perdón. No hay diferencia para Dios. Para Dios, a Dios, por así decirlo, no importa el pecado con el que tú hayas venido a su casa de oración. Él te perdona, Él te lava y te hace nueva criatura. Mucha gente puede venir confiada delante del Señor, porque no hay diferencia para Él. Para Él no hay cultura, no hay raza, no hay naciones. Dice el Señor que Él mismo es Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. A Dios lo que más le importa, hermano, es que nosotros tengamos una relación con Él, aprendamos a creer en Él, a confiar en Él, a depender de Él, amén, a orar, a clamar al Señor. Y dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no una vez, sino todo aquel que permanece en el Señor, todo aquel que camina con el Señor. Porque, hermanos, no podemos estar un día sí, un día no. Debemos ser constantes, debemos estar seguros en aquel en quien hemos creído, amén, para ser salvo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo no sé cómo tú has venido a los caminos del Señor. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo cuando no había esperanza para mí. Yo pensaba que no había esperanza en mi vida. El Señor se manifestó. Y el Señor me permitió conocerlo. Y el Señor me permitió, ¿verdad?, estar en su camino. Pero también uno, como siempre les digo, pasa por las decisiones. Si tú invocas el nombre de Dios, vas a ser salvo permaneciendo en su camino, amén. Y acá hay algo interesante, y esto también es un trabajo para la iglesia, para todo aquel que hoy se considera cristiano, o todo aquel que dice llamarse hijo de Dios. Y acá está la pregunta que hace Pablo y dice: ¿cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿El Señor está oculto para el mundo?
¿O somos muchas veces nosotros los que ocultamos al Señor? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? La tarea de la iglesia es predicar de Cristo. El Señor, como siempre decimos, el Señor puede manifestarse en los cielos a través de un ángel, pero el Señor le dejó la tarea a la iglesia. ¿De qué? De ir y predicar para que otros crean. Y dice, pero ¿cómo creerán de aquel en quien no han oído? ¿De quién no han oído? ¿Cuánto estamos predicando? ¿Cuánto estamos haciendo la tarea del Señor? ¿Cuánto le estamos hablando de la palabra de Dios? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es nuestra tarea, iglesia? Nuestra tarea es estar cada jueves, cada domingo, cada ministerio, sentados acá, a que conozcan a Cristo realmente. La tarea, hermano, no es del mundo predicarle a la iglesia, sino de la iglesia predicarle al mundo. Y muchas veces, como muchas veces lo decimos, muchas veces vemos al diablo vendiendo Biblia, porque la iglesia se calla. Porque muchas veces nos predican otros, o a muchos cristianos le predican otros, en vez de ellos estar predicando del Señor. Amén. Predicando del Evangelio. Pero también dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿De quién es la tarea de enviar? El Señor ya nos dejó una comisión a nosotros, a la iglesia. Miren, verdaderamente hay muchos pastores, hermanos, que estancan el trabajo de la iglesia. Pero hay muchos pastores que anhelan ver a su iglesia predicar, que anhelan ver a su iglesia ir y llevar la palabra de salvación para muchos. Verdaderamente debemos orar por aquellos hombres que no quieren que la palabra de Dios se extienda, porque hay hombres verdaderamente que se consideran hijos de Dios, pero no están dispuestos o no quieren que otros salgan, quizás por celo, quizás por envidia, quizás porque conoce a aquel que quiere ir y predicar el Evangelio. Por eso hay que seguir orando por esos hombres para que muchos salgan a predicar la palabra de Dios. Amén. Porque dice la palabra, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Siempre decimos, nosotros no nos predicamos de nosotros mismos. Tenemos a quien predicar. Tenemos a quien nos dice que por medio de él solamente serán salvos. Pero cuán hermosos, hermanos, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Cuán gozoso volvemos nosotros los sábados cuando vamos a predicar. Así entreguemos a 5, a 10, a uno que se interese, aunque todavía no lo veamos llegar. Pero ¿saben cuán hermoso es ir a entregar la palabra de Dios? Cuán hermoso es ver que tenemos esa libertad aún para ir y predicar el Evangelio. Es muy hermoso, hermano. Y Dios se alegra también. Y Dios se goza de que su pueblo sea obediente. Créanme, hermano, porque el Señor dice que dejó la tarea a la iglesia para ir y predicar el Evangelio. Amén. Pero también acá la palabra del Señor en el versículo 16 nos dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, pueden haber muchas personas dentro de un templo, pero pueden que no crean en el Evangelio. Puede que su vida no cambie por la decisión de no creer, porque muchas veces están acostumbrados a creer en lo que ven. Y eso me ha pasado a mí, hermano, cuando una vez intenté predicarle a alguien y me dijo, yo creo en lo que veo. Pero dentro de la iglesia igual hay incredulidad.
Isaías dice, ¿verdad, Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y vamos a salir y no todos van a creer. Pero dice la palabra, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Qué maravilloso. No todos van a creer, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejar de hacer la tarea. Porque es responsabilidad de la iglesia el de ir y predicar el evangelio, hermanos. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos mucha gente que no es cristiana y hablan de una fe, ¿y ustedes se han preguntado en qué creen? ¿Qué es fe para ellos? ¿Ustedes se han preguntado? A mí me han pasado y me he preguntado porque tengo personas que dicen, ten fe o tengamos fe, pero ¿qué es la fe para ellos? Dice la palabra que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No cualquier cosa, hermanos. La palabra de Dios es la que verdaderamente produce fe en nuestra vida. Pero digo, ¿no han oído antes? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. Amén. La palabra del Señor ha llegado más allá de lo que tú te puedes imaginar. La palabra de Dios, realmente, hermanos, tenemos la gracia del Señor y la misericordia de que muchas veces, aunque nosotros no vayamos, Dios siempre ha preparado hombres y mujeres para ir y predicar hasta lo último de la tierra. Amén. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Nosotros, aquel pueblo, ¿verdad? Que un pueblo gentil, un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo que era insensato, Dios tuvo misericordia de nosotros para provocar a hacerlo a Israel, pero también para hacernos salvos, porque Él dice que Él vino por todos. Amén. Dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Otra vez somos nosotros. ¿Por qué? Porque yo nunca imaginé estar en los caminos del Señor. Yo servía a Dios, pero yo no servía a Dios como hoy. Yo escuché de Dios, pero no conocía a Dios como hoy, porque Dios se manifestó a mi vida. Amén. Dice, fui hallado de lo que no me buscaban, pero Dios me buscó. Dios, en su misericordia y su amor, nos sacó de donde nada valíamos, hermano. De donde no había ninguna posibilidad en nuestra vida. El Señor dijo, ya, toca ese corazón para provocar a ir a Israel o a hacerlo, o porque también quiere hacernos salvos a nosotros. Amén. Porque Dios quiere hacernos salvos a nosotros. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Nosotros conocemos la historia de Israel. Israel se acordaba de Dios cuando estaba en problemas. Todo el tiempo. Eran muy poquitos los hombres temerosos del Señor. Y nosotros lo leemos en el Antiguo Testamento y podemos ir contando con nuestras manos cuánto eran los hombres que temían del Señor. Israel estaba en Egipto, se acordó de Dios cuando estaba, ¿cuándo? En verdad estaba siendo oprimido por los egipcios. Dice que Dios vio la aflicción de ellos y ahí envió a Moisés. Iba por el desierto. Qué maravilloso, hermano, imagínense. Dice la palabra del Señor que cuando estaba en el desierto Dios se manifestó a ellos en columna de fuego, ¿verdad? Y una de nube. Pero aún así Israel no aprendía de sus errores. Y Dios todo el tiempo le estaba diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y sucedían cosas y el pueblo se arrepentía. Pero cuando Dios los bendecía, cuando Dios los liberaba, volvían a hacer lo malo. Que ese no sea el caso de la iglesia, queridos hermanos. Porque dice la palabra que Dios extendía la mano sobre Israel
¿Y cuántas veces Dios no extiende su mano hacia nosotros? ¿Cuántas veces Dios no nos está llamando y nos dice: arrepiéntete de tu mal camino, deja de hacer lo malo, búscame, ora, clama a mí? ¿Y cuántas veces nosotros somos como el pueblo de Israel, que nos acordamos de Dios cuando hay una necesidad? ¿Cuántas veces la gente, aún estando dentro de esa iglesia y hablando en lengua, queridos hermanos, solo se acuerdan de Dios cuando hay una necesidad? Dios dice que Él quiere hacernos salvos, pero también Él extiende su misericordia cada mañana. Cada día extiende su mano sobre nosotros. ¿Cómo no vamos, hermanos, a responder a ese llamado? ¿Cómo nosotros vamos a decidir muchas veces vivir lejos de Dios cuando Dios cada día extiende su mano? Cada día que abras tus ojos, recuerda que Dios está extendiendo su mano para una nueva oportunidad. No desaproveche, hermano. No desaproveche ese tiempo de búsqueda, de relación. Ese tiempo, hermano, que usted puede hacer la voluntad de Dios. No lo desaproveche. Porque llegará un día cuando lo quiera hacer y ya no podrá. Porque quizás un día va a llegar un día y no va a abrir sus ojos. ¿Y cómo ha estado usted delante de Dios? Todo aquel que invocar a Él será salvo. Todo aquel que cree en Él. Hermano, creer en Dios no es solamente decir yo creo en Dios. Es vivir como Dios nos enseña. Es hacer la voluntad de Dios. Es vivir para Dios. Nosotros no fuimos llamados, hermanos, para seguir igual de lo que estamos hoy. Como estamos hoy o como hemos vivido hasta el día de hoy. No hemos sido llamados por Dios. No hemos sido separados por Dios para ser uno más en el montón. Sino que tengamos esa intimidad, sino que tengamos esa relación con Dios. Si usted, hermano, ve la mano de Dios extendida todos los días, si nosotros la vemos, la mano de Dios extendida todos los días, aprovechemos. Porque llegará un día que no podremos justificarnos delante de Dios y decirle por qué no lo hemos buscado. ¿Por qué hemos sido un pueblo, verdad, rebelde? ¿Por qué hemos sido contradictor a su palabra? ¿Por qué contradecíamos lo que Él nos decía? ¿Por qué no buscábamos la santidad? ¿Por qué no obedecíamos su palabra? Llegará un día. Por eso, hermanos, si en este momento usted que conoce su corazón, usted que conoce su vida, si hay algo que le tiene que decir al Señor o pedirle perdón a Dios por ser rebelde muchas veces, miren, yo sí le digo a Dios, yo sí se lo digo en oración a Dios: perdóname porque tú me conoces. Porque quizás, hermano, uno, como le decía el pastor, quizás nosotros no andamos en fiesta, en boliche, peleándonos, pero puede haber un pecado que es descuidarnos de las cosas del Señor, y eso también es un pecado. Dejar de hacer la voluntad de Dios también es un pecado, mi hermano. Quizás no vivimos lo que vive el mundo, pero sí descuidamos lo que Dios nos puso en nuestra mano. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los 10 talentos o de los talentos? ¿Por qué vamos a tener que dejar de hacer lo que Dios nos pide? ¿Por qué debemos ser rebeldes a lo que Dios nos enseña? Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor. Como yo le digo, mis queridos hermanos, cada uno conoce su corazón y Dios nos conoce. Si hay alguien al que no le podemos mentir, como siempre lo decimos, es a Dios. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que por los frutos se conoce el árbol. Así que en esta hora oremos, hermanos, por nuestra vida. Pidámosle perdón al Señor si algo ha estado mal. No importa, hermanos, que seamos pastores, líderes. Todos somos o estamos delante de Dios tal cual somos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, eres bueno, Señor, y misericordioso con nuestra vida, Jesús. Padre soberano, damos gracias, Dios mío, en esta hora, Dios mío. Padre Santo, tú conoces nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón, Señor.
Tú conoces nuestros pensamientos, Señor amado. Tú conoces lo que sentimos. Tú conoces, Señor, el interés que tenemos por ti. Y, Señor, tú conoces lo que ignoramos, Señor, muchas veces cuando tú nos hablas, Padre. Amado Dios, somos un pueblo que necesita de ti, Señor. Necesitamos, Dios, en todo tiempo ver, Señor amado, tu mano trabajando en nosotros, Señor, sobre toda bendición que recibamos. Bendice nuestra vida espiritual. Moldéanos, Señor, como el barro, Señor, en la mano del alfarero, bendito Dios. Trabaja en nosotros, Señor, Dios mío, purificando nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor, amando, Señor, tu palabra, Dios mío, el poder amar, hacer tu voluntad, Jesús. Señor amado, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, cuando muchas veces estamos acá, Dios, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Perdónanos, Dios mío, cuando nuestras prioridades, Señor, son cualquier otra cosa, bendito Jesús, menos tú, Señor. Padre bendito, obra, Señor amado, en esta iglesia. Obra en aquellos que hoy no están acá, Padre. Señor, que ellos puedan escuchar tu palabra, Dios mío. Señor, y poder, Dios mío, recibir, Dios mío, tu llamado, Señor, para sus vidas, Dios. Padre bendito, ten compasión de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestra vida, Dios. Aún, Señor, creo que falta mucho, Dios mío, por aprender y conocer de ti, Dios mío. Pero que nada descuide, Señor, que nada nos haga descuidar, Dios mío, de esta salvación tan grande que tenemos, Señor. Amén. Ese amor, Dios mío, que cada mañana, Dios mío, vemos, Señor, extendida en tu misericordia, Padre. Que aprendamos a valorar, Señor Jesús. Que aprendamos a disfrutar, Señor, que aunque no te veamos, Señor, saber que tú estás con nosotros, Dios mío, en medio de la tormenta, en medio del proceso, en medio de la dificultad, Señor, pero que aprendamos a deleitarnos en ti en todo tiempo, Señor. Padre, amar, hacer tu voluntad, bendito Jesús. Perdona, Señor, por aquello que no estamos haciendo, Señor. Por aquello que tú nos mandas en tu palabra, Señor, y estamos desobedeciendo, siendo rebeldes, Señor, delante de ti. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Exaltamos tu nombre, Jesús. Dios mío, te adoramos porque tú eres nuestro Dios, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Jesús, en este tiempo. Amén y amén. Amén, queridos.